Ha pasado más de medio año desde que la OMS declarara la COVID-19 como una pandemia. Entre tanto, los casos registrados de infecciones ascienden a casi 40 millones en el mundo. La diseminación geográfica es una de las características de esta segunda ola. Y es que, si bien parece que la transmisión del virus es menos intensa, está más extendida. Mejorar la detección sigue siendo clave. Hola, bienvenidos al especial Coronavirus. Los acompaña Irene Carrillo. La Organización Mundial de la Salud alertó esta semana del crecimiento exponencial de la pandemia del coronavirus en Europa, aunque el virus está provocando menos muertes que en la primera ola. Alemania registró este viernes algo más de 7.300 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que representa un nuevo máximo desde el comienzo de la pandemia. Mientras no haya una vacuna contra la COVID, las autoridades insisten en que la prevención, los rastreos y los tests son las principales armas para frenar la propagación del virus. El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, recibiendo la vacuna de la gripe. Un llamado a la sociedad a seguir su ejemplo. Mientras los casos de COVID-19 aumentan en el país, la temporada de gripe apenas empieza. Para Spahn es importante mantener la gripe controlada para descongestionar los hospitales y así evitar que el sistema de salud alemán se desborde. Si muchas personas se contagian con COVID-19 y otras con gripe, nuestro sistema de salud podría llegar a sus límites, sobre todo porque son dos enfermedades respiratorias con síntomas similares. Los casos de coronavirus en Alemania siguen en aumento y cada día son más ciudades las que se unen a la lista de zonas de riesgo. Algunas áreas de Alemania han superado la cifra clave de 50 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, incluyendo grandes ciudades como Frankfurt, Berlín, Múnich y Colonia. Y mientras los contagios aumentan, Alemania busca una forma de hacer frente a la nueva ola. El problema es que son muy diferentes las soluciones en todo el país. En Berlín, por ejemplo, no hay limitaciones para los viajeros de zonas de riesgo del interior de Alemania que se alojan en hoteles. Tampoco hay obligación de usar máscaras en las calles. Otra ciudad, otras reglas. En Múnich, los viajeros provenientes de las áreas de riesgo solo pueden alojarse en un hotel si muestran un test reciente de COVID-19 negativo. El uso de tapabocas es obligatorio en algunas zonas periféricas de la ciudad. La falta de unidad en las normas hace que sea difícil para los alemanes entender lo que pueden y no pueden hacer. Nadie puede recordar todas las normas, parecen ser inútiles y no creo que esta situación se mantenga, porque cada vez más ciudades están superando la cifra crítica. Esa cifra es la que genera que haya diferentes medidas, una política que no servirá de nada en un par de semanas. Los líderes de los 16 estados federados se reunieron con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín, en la primera reunión presencial en meses. Acordaron hacer obligatorias las máscaras en más espacios, cerrar bares y restaurantes a las 23 horas y limitar el número de familiares o amigos que pueden reunirse en casas privadas. La Comisión Europea urgió a los Estados miembros a coordinar las estrategias de vacunación de la COVID-19 para que estén preparados en cuanto se encuentre una vacuna eficaz y segura. Bruselas recalcó que los 27 Estados miembros tendrán acceso a las vacunas al mismo tiempo, pero advirtió de que el número de dosis será limitado en las primeras etapas. En consecuencia, los países deberían reflexionar sobre los grupos de riesgo que deberían ser vacunados primero. El ministro alemán de Salud, Jens Spahn, ha recalcado que vacunarse contra la COVID será voluntario. Un tema sin duda controvertido y del que queremos hablar con el biólogo molecular Eugenio Fernández Alanis, experto en desarrollo farmacéutico. Nos está escuchando desde París. Doctor, cuéntenos, ¿qué tan eficaz puede ser una vacuna si no se vacuna suficiente gente? Pues el principio de las vacunas es simple. Cuanto mayor porcentaje de población está vacunada, se reduce la circulación del patógeno y por ende se reduce la incidencia de la enfermedad.
Con lo cual, idealmente, toda la población debería vacunarse para poder minimizar el impacto del patógeno. Además, hay que pensarlo como, basado en este principio, hay que pensar la vacunación como tiene un efecto positivo a nivel individual para la salud propia de uno, pero también es un asunto comunitario. Si todos nos vacunamos, todos nos beneficiamos. Y en la pandemia de coronavirus, ¿es la tan esperada vacuna la panacea? Pues la vacuna es un arma de prevención y sin duda la esperada vacuna contra el COVID-19 es el arma maestra de prevención de la que podemos disponer en un mediano plazo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las campañas de vacunación llevarán mucho tiempo y el virus seguirá circulando. Idealmente comenzará a reducirse su circulación y la incidencia de la enfermedad, pero la enfermedad seguirá presente, por lo cual todas las recomendaciones actuales seguirán vigentes y además nuevos tratamientos serán necesarios para los pacientes afectados con la enfermedad. De hecho, hay una multitud de ensayos clínicos dirigidos en este sentido. Bueno, y por supuesto todos nos preguntamos ¿para cuándo estarán disponibles las primeras vacunas contra la COVID? A su juicio, ¿cuál podría ser una estimación realista? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Las apuestas más optimistas hablan de una vacuna o varias vacunas aprobadas en la primavera del próximo año, la primavera del hemisferio norte del próximo año, es decir, al inicio del segundo trimestre. Sin embargo, esto es una posición personal, pensando en la logística que implica una campaña de vacunación y los tiempos necesarios para lanzar el producto, yo creo, mi estimación sería más bien a fines del verano del hemisferio norte, es decir, al inicio del tercer trimestre del 2021. Doctor, ¿y a qué se debe esa creciente desconfianza hacia las vacunas en general? Yo podría individualizar dos aspectos. El primer aspecto es el propio éxito de las campañas de vacunación históricas como contra el sarampión, la polio, el varicela, que han provocado que hoy en día nadie recuerde la mortalidad y las consecuencias drásticas en la salud de esas enfermedades que hoy en día parecen desaparecidas, pero que existieron y que hoy no las vemos porque estamos vacunados. Y el otro aspecto que no es menor, creo que es la deficiencia en educación científica generalizada, que impide o que impacta negativamente la interpretación de la información. Hoy en día estamos sumergidos en muchísima información y al carecer de las herramientas para distinguir lo falso de lo verdadero, esto ha ayudado mucho a la difusión de enfermedades falsas, por ejemplo, informaciones falsas como los efectos negativos de las vacunas. Creo que estos dos aspectos son cruciales. Pues doctor Eugenio Fernández Alanis, muchas gracias por estas aclaraciones. Mucho gusto, muchas gracias. El tiempo apremia en Europa ante el aumento de contagios, ingresos en hospitales y fallecidos, una situación muy preocupante según la OMS. El incremento de las infecciones ha hecho que varios países europeos reimpongan restricciones para controlar los nuevos brotes. La comisaria europea de Salud ha pedido a los países de la Unión que hagan lo necesario para evitar un confinamiento generalizado. Se trata de frenar los devastadores efectos sociales, económicos y sanitarios que podría causar una parada total. Los líderes europeos llegaron a Bruselas con la esperanza de avanzar en temas como el cambio climático y el Brexit, pero el COVID-19 impone su ley en estos tiempos. Nada más iniciarse el encuentro, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, decidió abandonarlo por precaución tras recibir la noticia de que un miembro de su equipo había dado positivo en coronavirus. Antes de dejar la cumbre, destacó la importancia de la cooperación en la Unión Europea para combatir la pandemia. La situación es cada vez más preocupante y exige tomar medidas enérgicas. Lo más importante es cooperación y disciplina. La anécdota de la cuarentena de von der Leyen es sintomática de la situación en los países de la Unión Europea. El número de infecciones aumenta y ya es la quinta causa de muerte en Europa.
Mi primer mensaje hoy a los Estados miembros es que el tiempo se nos acaba. Todos deben hacer lo necesario para evitar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas que conlleva un confinamiento generalizado. En Francia, la pandemia avanza imparable y el personal sanitario trabaja al límite de sus fuerzas. Exige más recursos para aliviar la sobrecarga de tareas. La gente no trabaja en esto por dinero normalmente, pero hay que pensar en mejorar las condiciones de trabajo. Tenemos compañeros que trabajan 12 horas al día, 60 a la semana. No es normal. La situación obligó al presidente Macron a decretar el toque de queda a partir de las 21 horas en las ciudades más grandes del país. Algo parecido ocurre en Polonia, donde el COVID alcanzó máximos históricos por segundo día consecutivo. El gobierno declaró las grandes ciudades como zonas rojas. La situación es muy seria. Los picos diarios alcanzados ayer y en los últimos días son terroríficos. En los hospitales, casi todas las camas reservadas a casos de COVID estaban ayer ocupadas. El aumento en otoño de los casos de coronavirus era previsible. Ahora queda por ver si los líderes de la Unión Europea aprendieron la lección de la primera oleada. Y Facebook comenzará a prohibir los anuncios publicitarios que desalienten a las personas a vacunarse en plena pandemia de coronavirus. El gigante de las redes sociales ha estado bajo presión de legisladores y grupos de salud pública para que tome medidas enérgicas contra el contenido antivacunas y la desinformación en su plataforma. No obstante, la empresa estadounidense dijo que seguirá permitiendo los anuncios tanto a favor como en contra de las regulaciones gubernamentales ligadas a las vacunas. Y hasta aquí el especial del coronavirus. Muchas gracias por su atención. Ya saben que pueden seguir estas y otras informaciones sobre el coronavirus por nuestra página web y redes sociales. Hasta pronto.